versículo 37 al 39. El domingo pasado intentamos darle fin al capítulo 23. La voluntad del Señor era que fuese el día de hoy, ¿verdad? Vamos entonces a leer, mis hermanos, Mateo 23, versículo 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En el sermón pasado vimos el último de los ayes, entramos al último de los ayes declarado por nuestro Señor Jesucristo contra la falsedad de los líderes religiosos del momento. Para el día de hoy vamos a estar viendo en esa división, doble división que estuvimos analizando, presentamos el domingo pasado, cómo el Señor se dirige al pueblo. Pasamos del juicio entonces a los líderes, al juicio al pueblo. Y debemos recordar que se trata de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigida a la multitud. Es el último sermón público del Señor. Aquellas personas que le seguían tiempo atrás serían la última vez que serán enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Aún recuerden muchas personas que escucharon sus palabras en sus campañas evangelísticas, en su peregrinar, en el viaje, en el desarrollo de su ministerio público. Aquellos que vieron sus milagros, aquellos que fueron consolados por el Señor, los que fueron sanados por Él, los que recibieron sus instrucciones. Debido a las fiestas que estaban a punto de empezar, muchos estaban en ese lugar, así que era muy probable que personas que escucharon al Señor en un espacio remoto, en una distancia remota, ahora se encontraran allí y pudiesen nuevamente escuchar al Señor. Estaban ahí escuchando al Señor. El pueblo al cual Él les habló y les enseñaba estarían frente a las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dirigida específicamente a ellos, dirigida a ellos. Y es por eso, mis hermanos, que estas palabras que vamos a estudiar el día de hoy tienen gran impacto para nuestra vida, ya que se trata de la última instrucción pública del Señor. De aquí en adelante el Señor reservará sus palabras solo para sus discípulos. Sus enseñanzas serán exclusivas para sus discípulos, aquellos que serán beneficiados por Él. Serán unos cuantos, pero la multitud no volverá a escuchar. Solo se referirá el Señor a la multitud cuando esté en la cruz. Cuando esté siendo golpeado, azotado y crucificado, el Señor se referirá a ellos, a la multitud que están siendo espectadores, y dirá al Padre: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Estos que estaban amontonados escuchando al Señor, solo unos cuantos capítulos adelante van a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Estas palabras del Señor, mi querido hermano, últimas, contienen tres elementos que nos conviene reconocer, elementos que utilizaremos como estructura del sermón de hoy. Vamos a ver entonces el lamento del Señor Jesucristo, el juicio y la promesa. Lamento, juicio y promesa es lo que constituye el juicio del Rey, parte 7, llegando él así al final de, digamos, esta pequeña serie dentro del complejo que estamos desarrollando de series de sermones. Así que empezaremos por el punto número 1, el lamento. Jerusalén, Jerusalén. Esta doble declaración del Señor Jesucristo, cuando nombra la ciudad Jerusalén,
es una manifestación abierta de dolor. Es una manifestación abierta de lamento. Y es aquí en donde el ay de juicio se transforma en el ay de dolor. Y yo me temo que nosotros y nuestras capacidades son tan escasas, de tal manera que no podemos llegar a entender, a comprender en una magnitud adecuada lo que ocurría en el tierno corazón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él expresa con dolor Jerusalén, Jerusalén, y manifiesta públicamente el lamento, su corazón en realidad estaba experimentando un dolor por esa ciudad. Y nuevamente tú y yo no alcanzamos a dimensionar eso. Cómo un Dios soberano, poderoso, majestuoso se encarna y siente dolor por criaturas caídas como tú y como yo. ¿Cómo puede expresar un lamento por la suerte, el destino de hombres tan pecaminosos como los que en ese momento se encontraba allí? Nuestra mente jamás logrará entender el amor de nuestro Señor. Es algo tan lejano para nosotros. La exactitud de la expresión del amor del Señor es algo que nuestro pecado no nos permite entender, mi hermano. Pero creo que podríamos de alguna manera forzar nuestra mente y tratar de entender un poco, comparando con lo que el Señor hizo también con Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Podríamos nosotros decir que esa expresión de afecto de Jerusalén, Jerusalén, se puede comparar con esta expresión de afecto también del Señor cuando dice Simón, Simón, no diciéndole Pedro, sino Simón, Simón, en una forma íntima, en una relación íntima de afecto y de lamento. El Señor está describiendo cuánto amor sentía por Pedro en esta declaración. Así que el Señor le estaba demostrando también que cuánto amor sentía por Jerusalén, por ese lugar, en ese lamento. No son expresiones de desprecio, no es un rechazo, no es una expresión de rabia. Los tiernos labios de nuestro glorioso Señor llamaban a Jerusalén, 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 como aquel que se compadece tiernamente por el que sufre, como aquel que se compadece tiernamente por el que va rumbo a la desgracia. La razón de este lamento, mi hermano, también se hace evidente en el texto, puesto que el Señor lo presenta: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? La razón del lamento entonces del Señor es que la voluntad de Dios es enviada, pero esta voluntad maravillosa es rechazada. El glorioso mensaje de amor, la gloriosa protección y gracia extendida a los hombres, pero esta es rechazada. El texto dice: apedreas a los que te son enviados. Y si analizamos bien, mis hermanos, esta frase está construida en presente continuo, lo que quiere decir que no existía un momento en el que Dios no enviara a sus siervos, como diciendo: apedreas a los que constantemente te son enviados.
y la ley siempre estuvo allí. Los profetas anunciaban el camino para regresar a la voluntad de Dios y los profetas estaban allí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 en adelante dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? ¿O nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que diga: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha hablado. En una forma audible en el pasado, con instrucción de la ley, por los profetas que señalaron el camino, la palabra encarnada que es Cristo mismo, por los apóstoles enviados por el Señor, por la palabra que tenemos el día de hoy nosotros en nuestras manos. Dios siempre ha hablado, jamás el Señor se ha quedado en silencio. Él siempre ha enviado a nosotros, revelando su palabra de alguna forma y por algún medio, para que el hombre quede sin excusas delante de Él. La boca de los hombres ha traído en momentos la palabra de Dios. Hoy, la letra de la Escritura, la palabra escrita, sigue siendo el eco de la voluntad de Dios, mis hermanos. Pero jamás, jamás la humanidad se ha quedado sin la revelación especial. El hombre no conoce el silencio de Dios. Jamás su pueblo se ha quedado sin palabra. De muchas formas, como lo dice el autor de Hebreo, en la antigüedad, de muchas maneras. Pero ese Dios omnipotente extiende y socorre al hombre, una raza caída, rebelde, lo socorre extendiéndole su mensaje. Siempre hubo una piel que cubriese la desnudez de Adán. Siempre hubo entonces una barca que levantara entonces en medio del mar y del diluvio para salvar al pueblo del Señor. Siempre hubo una hendidura y habrá una hendidura en la peña para esconder a los suyos. La revelación divina siempre ha estado allí, hermano. Dios ha sido misericordioso y jamás ha dejado de hablar. Pero esa manifestación gloriosa, esa gracia maravillosa, ha sido rechazada. El hombre se revela y le da la espalda a la misericordia de Dios. Levantan otros dioses como lo hizo el pueblo en la antigüedad. Dioses conforme a su caprichoso corazón. Se niegan a entrar a la barca aunque estaba abierta por un tiempo. Asesinan a los justos cual Caín. La más grande de las abominaciones del hombre, mi hermano, es rechazar con violencia la mano tierna de nuestro Dios. Esa es la más grande de las abominaciones. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, dice Jeremías capítulo 2 versículo 13. Ese es el gran pecado del hombre, la gran desgracia de toda la humanidad, y aún muchos de los que hoy dicen llamarse cristianos. Noten entonces, mis hermanos, que así como está construido
en forma y en tiempo presente continuo al momento de decir enviar, o sea que siguen enviando y Dios siempre ha enviado. También está construido en ese mismo tiempo la palabra matar y apedrear, como diciendo siempre que han sido enviados, siempre se ha apedreado a aquel que ha sido enviado. Que matas a los profetas, que apedreas. El Señor no está diciendo a que mataron a los profetas, que apedrearon a los que fueron enviados en tiempo pasado, no, sino que en las manos del pueblo que escuchaba al Señor se encontraba la sangre de los mártires, de aquellos que prefirieron siempre hacer la voluntad de Dios. Ellos, todos ellos eran culpables. Eran culpables entonces de esa desgracia tan grande del sacrificio y del martirio de los hombres que Él enviado. No solo sus dirigentes, no solo sus líderes, sino ellos también. El pueblo siempre ha preferido a Barrabás antes que al Señor. Y gritaron el nombre de Barrabás. Despreciaron a aquel que fue enviado, al Verbo encarnado. No se opusieron a la muerte de los profetas. No se negaron a apedrear a los siervos del Señor. La sangre de los mártires estaba en sus manos. Como lo declara Juan en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mi hermano, hoy la verdad está siendo declarada. Hoy la verdad está siendo proclamada. Y la pregunta que debemos hacernos, la pregunta que debes hacerte tú, mi hermano, es si escuchas, si tus oídos son receptores del mensaje divino de la voluntad de Dios. Si tú estás aquí y escuchas la palabra de Dios, rechazas su palabra, le das la espalda a la misericordia de Dios, le das la espalda a la gracia manifestada en la palabra de Dios. ¿Qué prefieres, a Barrabás o a Cristo? Porque la palabra de Dios sigue siendo declarada el día de hoy. Todavía es oportunidad, todavía hoy hay oportunidad de buscar al Señor. La gran desgracia de muchos es rechazar esta oportunidad. Es rechazar este momento. Y este amor es manifestado por el Señor con una ilustración maravillosa. La ilustración de la protección que instintivamente muestran las aves por sus polluelos. Y no hay lugar a duda de ese amor tan tierno del Señor Jesucristo, que quiere refugiar bajo sus alas, así como el polluelo se siente totalmente seguro bajo las alas de su madre. Y estas palabras deberían ser claras para el pueblo de Dios. Cuando Cristo estaba hablando de esto, todos los que estaban allí, los fariseos, y aún el pueblo que escuchaba, debían entender que Cristo estaba utilizando una ilustración maravillosa cuando hablaba de las alas, de refugio bajo las alas. Ellos debían recordar algo que se cantaba incluso en la Pascua: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Lo cantaban cada año y Cristo estaba diciendo que Él quería protegerlo bajo sus alas. Y aún así,
estaban despreciando al Señor. Mas, sin embargo, su amor y protección era rechazado. Es por eso, mi hermano, que el lamento de nuestro Señor es claro cuando extiende su amor y su misericordia y el hombre lo rechaza. Y eso me lleva al punto número 2, el juicio. Mateo capítulo 23, versículo 38 dice: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Yo quiero que recordemos, mis hermanos, en dónde se encontraba el Señor cuando estaba pronunciando estas palabras. Recuerde que hemos estado hablando de todo el enfrentamiento que el Señor Jesucristo tuvo con los líderes religiosos por la enseñanza que Él venía desarrollando en el templo. Por lo tanto, el Señor estaba allí en el templo enfrentándose a los líderes religiosos. En ese mismo templo, en los atrios, recuerde que solamente 2 días atrás el Señor desalojó a los cambistas que estaban allí. Y cuando Él desalojaba a los cambistas, recordemos las palabras del Señor: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. En ese momento el Señor, allí en el templo, reclamó que ese lugar le pertenecía. Dijo: mi casa. Pero ahora se dirige a todos ellos y les dice: vuestra casa. Ahora les dice: vuestra casa. Aunque los comentaristas aseguran que se refiere a la ciudad de Jerusalén, nos es necesario meditar en el hecho que el Señor no regresará jamás desde este momento a enseñar a ese lugar. Será la última vez que Cristo enseña en el templo. Y como última vez, allí les dice a ellos que su casa, que aquello que debía ser, mi querido hermano, el lugar de adoración para Dios, aquello que ese pueblo pecador había convertido en una cueva de ladrones, en donde se refugiaban los ladrones, Él les dice: de ahora en adelante será su casa. Ya no más la casa del Señor, ya no más. Y por eso dice: es dejada, es dejada. Como queriendo decir el Señor que desde ese instante el templo es dejado desierto, el templo es dejado a un lado, es dejado atrás. Ya no es su casa, ya no será llamado su casa, ahora es la casa de ellos. Querido hermano, tú y yo lo sabemos por la Escritura, que ahora nosotros somos el templo del Señor. Pero el gran juicio para esta nación era que ese templo levantado, esas paredes, ese oro y todo lo hermoso de ese lugar, ya no sería más la habitación de Dios, ya no sería más la casa de Dios. Lo que se había levantado como el símbolo de la presencia de Dios, señal de la bondad de Dios, en donde se adoraba y se rendía gloria al único Dios, es dejado desierto. Ahora, ¿de qué forma, mi hermano? No por las cosas que habían dentro de él, no dejado desierto por su oro o por los implementos que habían en él,
Algunos comentaristas señalan que se refiere este texto al año 70 en el cual el templo es destruido. Pero Cristo no está hablando diciendo que el templo sería dejado desierto. Él dice que en ese instante es dejado desierto. No está diciendo que será en el futuro que será desierto el templo, sino que allí su casa es dejada en este instante desierta. ¿Qué es quitado de ese lugar, mi hermano? La luz, la gloria, la verdad, la razón de ser del templo, la razón por la que fue construido ese templo, que era que Cristo mismo se manifestara en él, la gloria postrera de la que se hablaba, era Cristo enseñando en ese lugar, ahora sería dejado a un lado. Desde ese día solo quedarían rocas y aparatos muertos, carentes de revelación divina, porque el verdadero Cordero dejaba ese lugar. La verdadera propiciación dejaría ese lugar. El verdadero sacrificio dejaría ese lugar. El sumo sacerdote no enseñaría más allí, mi hermano. Ese lugar estaba siendo dejado desierto. Sí, podemos afirmar que de alguna manera esto, cuando entra Tito en el año 70 destruyendo el templo, se hace todavía más patente. Pero considere por un momento, mi hermano, que Cristo no iba a estar más en ese lugar. El mayor castigo que podía experimentar el pueblo no era que se destruyese el templo en su parte física en el año 70. No es despojarlo de su oro, de sus paredes y de sus cortinas. El mayor castigo que podía experimentar el pueblo es que la presencia de Cristo, la enseñanza de la verdad, la gloria de Cristo se alejara de ese lugar. Y no hay mayor condenación para una congregación que el que la verdad no esté enseñada en ese lugar. Que la luz de la revelación de la palabra de Dios no sea clara, que sea ella quitada. Es por eso que Pablo lo dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 20 en adelante, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Ahora el templo en el que se expone la verdad del Señor ya no es en el templo de los judíos. Ahora la presencia especial de Dios, la voluntad revelada de Dios, la palabra de Cristo es en la iglesia, con nosotros, mi hermano. Cada vez que nos reunimos en su nombre, los que proclamamos su verdad, los que recordamos su sacrificio, los que esperamos su regreso, somos nosotros ahora la casa del Señor. Somos su templo, el lugar en donde brilla su palabra, mi hermano. Por eso debemos recordar también las palabras del Señor cuando dice en Apocalipsis capítulo 2 y advierte a la iglesia de Éfeso, dice: recuerda pronto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aunque el día de hoy nosotros somos el templo, la iglesia es el lugar en el que brilla la palabra, todavía hay una advertencia, así como en el momento en el que Cristo estaba
decía que era dejado desierto porque era despojado de toda la verdad y toda la luz que era Él. Aún nosotros hoy, que somos el templo del Señor, se nos advierte lo mismo, que si persistimos en el pecado como congregación, puede el Señor despojarnos de la luz de su verdad. Las congregaciones que carecen de luz, de la luz de la palabra del Señor, las congregaciones en el que se enseña y lo que se enseña no es conforme a la palabra de Dios, ese lugar, aunque esté lleno de personas, aunque sea un templo hermoso, es un lugar desierto. Si la gloria de Dios no está siendo exaltada en una congregación, si la enseñanza de Dios y su palabra no brilla en un lugar donde se congregan, eso, mi querido hermano, ese lugar está desierto. Es más, ese lugar debe ser cerrado porque la palabra de Cristo no está allí. Lo que ocurrió en el año 70, la destrucción del templo, mi querido hermano, de verdad, es algo ínfimo, pequeño comparado con lo que está ocurriendo en este instante, en el que Cristo está despojando de su gloria y de su verdad a todo el pueblo, diciéndoles que no les enseñaría más, que la verdad se iría de ese lugar y no regresaría más. Todo aquel que no se somete a la autoridad de su palabra está en contra de la palabra de Dios. Y no hay términos medios, mi querido hermano. No es posible estar a favor de Cristo y despreciar su palabra al mismo tiempo. No podemos nosotros pensar que podemos despreciar aquello que es la revelación de Dios y ser llamados cristianos. Los judíos escucharon la ley, escucharon los profetas, ahora escuchaban a Cristo mismo. Y si no se conformaban a eso, a la ley y a los profetas, era porque no les había amanecido. El mayor juicio que puede enfrentar entonces una congregación y todos los que se reúnen en ella, ¿cuál es? Es que la palabra de Dios no sea exaltada y enseñada. Es por eso, mi querido hermano, en este tiempo en el que vivimos, en el que muchos dicen que vivimos grande avivamiento porque las congregaciones o los lugares son llenos de personas que se hacen llamar a sí mismas cristianas, pero en realidad van a escuchar ese lugar solo fantasías y tonterías. Son lugares desiertos, mi hermano, con mucha gente, cierto, pero desiertos. El quedar desolado de la verdad, de la palabra de Dios, es lo más terrible que puede ocurrir, hermano. Permítame llegar al tercer punto entonces, la promesa. El lamento, el juicio y la promesa. Versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Este lamento y juicio es dirigido por el Señor al pueblo, y cuando le habla al pueblo llega a esta cima, por así llamarlo, con una promesa, y la promesa es de su advenimiento. O sea que ya el Señor está dando la entrada a los eventos futuros que veremos en el próximo capítulo. Ya Él empieza a decir, el Señor, que su regreso está siendo anunciado. Y en esa promesa, Cristo presenta dos cosas, mi querido hermano. Cristo promete, por un lado, que no le verían más. El Señor, en su condición de hombre, no sería vuelto a ver por el pueblo. Sus enseñanzas, como decíamos hace un momento, no serían más escuchadas. Él ahora no sería tenido o visto por el pueblo como el gran rabí, el gran maestro. De ahora en adelante,
cumplirá aquello que el profeta Isaías predijo cuando dijo en Isaías 53:2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No le verían más como el maestro, aunque se les mostró, aunque les enseñó. De aquí en adelante el pueblo cerraría su corazón de tal manera hacia el Señor que nuevamente lo decimos, preferirán a Barrabás que al Señor. Solo se mostraría a sus discípulos, a los que serían luego sus apóstoles, y a un grupo en particular para que lleven y pregonen el evangelio de la palabra de Dios. Pero aún cuando leemos Juan capítulo 20, versículo 29, nos dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Sabe que en esta promesa que Cristo está haciendo, dice que no se le vería más? Solo unos en especial le vieron resucitado. Hoy tú y yo creemos en el Evangelio, pero ninguno de nosotros hemos visto al Señor. Y creemos en Él, como dice Pedro, sin haberle visto. La predicación del Evangelio no es otra que creer en aquel que no se puede ver. Todavía la promesa hoy se cumple, no le vemos. Y no le vamos a ver, mi hermano. Todavía no. Por eso dice, y desde ese momento, que esta promesa contiene dos cosas: que no le veremos más, le dice a ellos, pero también promete que le veremos de nuevo. Dice: hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos que han aborrecido al Señor, aquellos que aborrecen al Señor, aquellos que odian al Señor, aquellos que desearon que Él fuese clavado en la cruz hasta morir. Nosotros que creemos sin haberle visto, muchos de los que ya han muerto sin haber visto al Señor, nosotros que estamos hoy aquí, dispuestos a dar nuestra vida por Él sin haberle visto, Él ha prometido que un día le veremos. Que un día le veremos. Como dice Pablo en 1 Corintios 13:2, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y si recordamos Apocalipsis 22, versículos 3 y 4, y no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero está en ella, y sus siervos le servían, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¡Cuán maravillosa promesa es esta, mi hermano, para los que le aman! El Señor regresará. Amén. Será visto por los suyos, y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Será una adoración que se levantará de todos aquellos que estuvieron
dispuestos a dar su vida por Él, aquellos que no le dieron la espalda, aquellos que atendieron a su llamado, aquellos que fueron y corrieron a esperar en Él ese refugio que Él prometía. Los que no le conocían con sus ojos, tú y yo que no le hemos visto, ese día le veremos tal como Él es. Esta promesa nutre mi fe, mi hermano. Esta promesa fortalecía las rodillas de nuestros hermanos del pasado, que cargados y cansados, atribulados, seguían adelante y dieron su vida y su sangre, porque recordaban que el Señor regresaría y que le verían a Él. Y esta promesa debería llenarte de fortaleza en tu vida cristiana, mi hermano. Que sea lo que vivas el día de hoy, la muerte no te separará de ese momento maravilloso en el que le verás cara a cara. Por eso, Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, dice el texto, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es una maravillosa noticia para nosotros, los que creemos en Él sin haberle visto, que ese día le glorificaremos. Pero también es una horrenda promesa para los que le dan la espalda, que ese día le verán. Y ese día no tendrán otra cosa que hacer más que reconocer su señorío y decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Para condenación de ellos, pero le reconocerán. Los dispensacionalistas aseguran que cuando el Señor decía que no le verán más sino hasta el día en que digan bendito el que viene, que con esa declaración Cristo aseguraba la salvación de todos los judíos, que estaba diciendo que en su regreso, en su segunda venida, serían convencidos todos los judíos y reconocerían al Señor y alabarían y adorarían al Señor. Pero déjeme decirle que esta declaración a ellos de juicio está en la promesa, mi querido hermano, de que todos se humillarían y se humillarán delante de Él, le hayan reconocido no mientras vivan en este mundo como Señor. Todos se humillarán. Y esto fue prometido en Isaías 45, 23, 44, cuando dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió la palabra en justicia y no será revocado, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Toda boca la confesará, toda rodilla se doblará. Querido hermano, todos estaremos ese día allí. Unos abrazando esta promesa para salvación, otros aplastados por ella para condenación. Es una promesa de castigo, pero es una promesa de consuelo también, el señorío de Cristo en su retorno. Hoy vivamos la fe, mi querido hermano, teniendo viva esta esperanza del Señor Jesucristo. El tiempo de la salvación, mi querido amigo que te encuentras aquí, es hoy. El límite del tiempo no lo conocemos. Si te debes humillar a Dios ante el Señor y pedir perdón por tus pecados, es ahora cuando Él no ha regresado, porque ese día sí lo harás, te humillarás delante de Él, pero para condenación eterna. Que el Señor nos ayude. Amén. Y que podamos también nosotros en oración y en adoración decirle al Señor: ven pronto, Señor. Amén. Que tu pueblo te espere. Oremos. Te damos gracias, oh bendito Dios,
Gracias, oh Padre Celestial, por enviar a tu